Relatos de un peregrino ruso. Cuarto relato. En la unión con Dios está mi bien. Pongo en el Señor toda mi esperanza. Salmo 28. El proverbio tiene razón, dije al volver a casa de mi Padre espiritual. El hombre propone y Dios dispone. Era mi propósito partir hoy mismo para la santa ciudad de Jerusalén, pero no va a ser así. Un acontecimiento totalmente imprevisto me retiene aquí, 2 o 3 días más. No he podido menos de venir a veros para anunciárolos y pedir consejos sobre esto que voy a contaros. Me había ya despedido de todos y con la ayuda de Dios me había puesto en camino. Iba ya a pasar la barrera, cuando he aquí que junto a la puerta de la última casa veo a un peregrino, a quien no veía desde hacía 3 años. Nos saludamos y me preguntó a dónde iba. Yo le respondí, voy, si Dios quiere, hasta la antigua Jerusalén. Si es así, me contestó, tienes aquí un excelente compañero de ruta. Muy agradecido le contesté, pero ¿no sabes que yo nunca llevo compañero y que suelo caminar siempre solo? Ya lo sé, pero escúchame un momento. No debes dudar en aceptar a este compañero por las ventajas que te traerá. Os entenderéis muy bien. El padre del propietario de esta casa donde trabajo como mozo ha hecho voto de ir a Jerusalén. Se trata de un mercader de aquí, un buen anciano, que además es completamente sordo. Por mucho que le grites, no oye absolutamente nada. Si se le quiere decir alguna cosa, hay que escribirla en un papel. Siempre guarda silencio y en nada te molestará durante el viaje. En cambio, tú le vas a ser indispensable a él. Su hijo le da un caballo y un carricoche que venderá en Odessa. El viejo quiere hacer el viaje a pie, pero llevará en el carro su equipaje y algunos dones para el sepulcro del Señor. Tú también podrás poner en él tu alforja. Ahora piénsatelo bien. ¿Te parece que es posible dejar marchar solo a un anciano completamente sordo? Por todas partes hemos andado buscando a alguien que le sirva de guía, pero todos piden mucho dinero, y además es peligroso dejarle partir con un desconocido, porque lleva dinero y otros objetos preciosos. Por mi parte, yo saldré garante de ti y mis patrones quedarán muy contentos. Son muy buena gente y me tienen mucho cariño. Hace 2 años que estoy con ellos. Después que hablamos así delante de la puerta, me hizo entrar, y allí pude echar de ver que se trataba de una familia honrada. Así pues, acepté su proposición. Decidimos partir 2 días después de Navidad con la ayuda de Dios, después de haber asistido a la divina liturgia. Son estos acontecimientos que se entrecruzan en el camino de la vida, pero siempre es Dios y su divina providencia los que obran por nuestras acciones y nuestras intenciones, según está escrito, porque es Dios quien obra en vosotros, así el querer como en el hacer. Me respondió mi Padre espiritual, muchísimo me alegro y muy de corazón, hermano mío, de que el Señor me haya permitido verte una vez más. Y como ahora estás libre, voy a hacer que te quedes aquí unos días más, para que me vayas contando con todo lo que te has tropezado en el curso de tu vida errante, porque me ha causado gran placer el escuchar los relatos precedentes. Lo haré con mucho gusto, le respondí y me puse a hablar. Han pasado cosas, unas buenas y favorables, y otras en cambio nada agradables. No es posible contarlo todo, y mucho es también lo que se me ha olvidado, porque sobre todo he procurado guardar en la memoria el recuerdo de aquellas cosas que llevaban a mi alma perezosa a la oración. Todo lo demás raramente lo he evocado, o mejor dicho, lo he procurado ir olvidando según lo que nos enseña el apóstol San Pablo, que dejó escrito, dando al olvido lo que queda atrás y lanzándome en persecución de lo que tengo delante, corro hacia la meta.
y mi bienaventurado anciano me decía que los obstáculos en la oración pueden venir de la derecha o de la izquierda. Es decir, si el enemigo no puede desviar el alma de la oración con vanos pensamientos o imágenes culpables, hace revivir en la memoria recuerdos edificantes o hermosas ideas para alejar de esta manera el espíritu de la oración, que él no puede soportar. Esto se llama la desviación a la derecha del alma. Dejando la conversación con Dios, entra en deliciosa conversación consigo mismo o con las criaturas. Me enseñó igualmente que en tiempo de oración no había que admitir en el espíritu ni aun el más hermoso o más alto pensamiento. Y si al final del día cae uno en cuenta de haber pasado más tiempo en la meditación o conversaciones edificantes que en la oración absoluta y pura, hay que considerar eso como una imprudencia o como una egoísta avaricia espiritual, especialmente entre los principiantes para quienes el tiempo empleado en la oración ha de superar al empleado en todas las demás ocupaciones piadosas. Pero no es posible olvidarlo todo. ¿Cuántos recuerdos se imprimen tan profundamente en la memoria que siempre están presentes, sin necesidad de evocarlos, como por ejemplo el de aquella santa familia con la que Dios me permitió pasar algunos días? Una familia ortodoxa. En ocasión de encontrarme atravesando la provincia de Tobolsk, pasaba un día por una pequeña ciudad. Apenas me quedaba pan, así que entré en una casa para pedirlo. El dueño de la casa me dijo: «Llegas muy a tiempo. Mi mujer acaba de sacar el pan del horno. Toma esta hogaza y ruega a Dios por nosotros». Dándole las gracias, estaba metiendo el pan en mi alforja, cuando la señora me vio y me dijo: «¿Qué alforja tan miserable llevas? Si está toda deshecha, voy a darte otra mejor». Y me dio una muy buena. Le di las gracias de todo corazón y partí. Al salir de la villa, pedí un poco de sal en una tienda y el dueño me dio un saco lleno. Esto me produjo una gran alegría y di gracias a Dios que hizo que yo me dirigiera a tan buenas gentes. Ya tengo bastante para una semana, pensaba entre mí. Ahora podré dormir tranquilo. Alma mía, bendice al Señor. Había caminado 5 versas desde que salí de la villa, cuando llegué a la vista de un pueblecito mediocre, que tenía una pobre iglesia de madera, pero bien pintada en su exterior y bonitamente decorada. El camino pasaba rozándola, y tuve deseos de postrarme delante del templo del Señor. Subí la escalinata e hice una oración. En una pradera que bordeaba la iglesia había 2 niños pequeños jugando, como de 5 o 6 años. Yo pensé para mí que a pesar de estar tan bien puestos, serían los hijos del sacerdote. Terminada mi oración me alejé. Más aún, no había caminado 10 pasos cuando oí el gritar detrás de mí: buen mendigo, espera». Los que gritaban eran los niños que venían hacia mí, un niño y una niña. Yo me detuve y llegando a ellos corriendo me tomaron de la mano. «Vamos a buscar a mamá, que tiene mucho cariño a los mendigos». «Yo no soy un mendigo, sino un caminante». «¿Y esa alforja qué es?». «Aquí llevo pan para el camino». «Bueno, no importa, ven con nosotros. Mamá te dará dinero para el camino». «¿Y dónde está mamá?», le pregunté. «Allá, detrás de la iglesia, más allá de la arboleda». Fui con ellos y me hicieron entrar en un maravilloso jardín, en medio del cual había una casa grande y hermosa. Entramos en el vestíbulo. Qué limpio estaba todo y qué bien arreglado. Enseguida vino la señora hacia nosotros. «¡Qué felicidad la mía! ¿De dónde te envía Dios a nuestra casa?». «Siéntate, siéntate, querido». Me quitó ella misma la alforja de encima, la puso sobre una mesa y me hizo sentar en una silla muy cómoda y blanda. «¿Quieres comer alguna cosa? ¿Quieres tomar té? ¿No tienes necesidad de nada?».
Os doy las gracias con toda humildad, le respondí. Tengo comida en mi alforja y el té, aunque puedo tomarlo, como soy un campesino no tengo costumbre de hacerlo. Vuestra amabilidad y gentileza me son mucho más preciosos que una buena comida. Rogaré a Dios que os bendiga por tal evangélica hospitalidad. Y al decir estas palabras, yo sentía un gran deseo de recogerme en mi interior. La oración hervía en mi corazón y sentía necesidad de calma y de silencio para dejar esta llama subir libremente y para ocultar un poco las señales externas de la oración, lágrimas, suspiros y movimientos del rostro y de los labios. Por eso me levanté y dije a la señora: Os pido perdón, señora, pero tengo que irme. Que el Señor Jesucristo sea con vos y con vuestras preciosas criaturas. De ninguna manera. Dios te guarde de marcharte. No puedo dejar de partir. Mi marido tiene que volver esta tarde de la ciudad, pues es juez del tribunal del distrito. ¿Se sentirá tan dichoso de verte entre nosotros? A todos los peregrinos los toma por enviados de Dios. Además, mañana es domingo. Tú rezarás con nosotros en el oficio y lo que Dios quiera ofrecernos lo comeremos todos juntos. En nuestra casa, en las fiestas, recibimos siempre, cuando menos, 30 pobres mendigos, hermanos de Jesucristo, y tú no has dicho todavía nada de ti, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Cuéntame todas estas cosas. Me gusta tanto oír hablar a los que veneran al Señor. Niños, id a llevar la alforja del peregrino al cuarto de las imágenes, donde ha de pasar la noche. Al oír estas palabras, quedé asombrado y me dije: ¿es esto un ser humano o una aparición? Me quedé pues para esperar al dueño de la casa. Les conté brevemente mi viaje y les dije que iba para Irkutsk. «Qué bien», dijo la dama. «En ese caso, tú has de pasar por Tobolsk. Mi madre vive allí en un convento, a donde se retiró hace tiempo. Te daremos una carta para ella y ella te dará hospedaje. Muchas gentes van allá a pedirle consejo. Además, podrás llevarle un libro de Juan Clímaco, que hemos encargado a Moscú para ella. Qué bien se combinan todas estas cosas». Llegó la hora de comer y nos sentamos a la mesa. Se presentaron además 4 damas que se sentaron con nosotros. Después del primer plato se levantó una de ellas, hizo inclinación a la imagen y luego a nosotros, y fue a traer el siguiente. Para el tercer plato hizo otra lo mismo que el anterior. Viendo esto, yo me dirigí a la señora. ¿Puedo preguntar si estas damas son acaso de vuestra familia? Sí, son mis hermanas, la cocinera, la mujer del cochero, el ama de llaves y mi doncella. Todas son casadas y no hay en mi familia una sola sin casar. Viendo y oyendo tales cosas, aún quedé más asombrado y di gracias al Señor que me había traído a casa de gentes tan piadosas. Y sentí la oración subir con ímpetu en mi corazón, de modo que para encontrar soledad me levanté y dije a la señora: «Vos debéis descansar después de la comida. En cambio yo, que tan acostumbrado estoy a andar, iré a pasear un poco por el jardín». «No, yo no tengo costumbre de descansar», dijo la dama. «Iré contigo al jardín y tú me contarás algo que me sirva de instrucción. Si vas solo, los niños no te dejarán en paz, no se apartarán de tu lado, pues tienen mucho cariño a los mendigos, hermanos de Cristo, y a los peregrinos». No me quedaba otro remedio y fuimos juntos al jardín. A fin de guardar mejor el silencio, hice una inclinación a la señora y le dije: «Decidme, buena madre, en nombre de Dios, ¿hace mucho tiempo que lleváis una vida tan santa? Contadme cómo habéis llegado a semejante grado de bondad». «Es cosa muy fácil de contestar», dijo ella.
Mi madre es bisnieta de San Josafat, cuyas reliquias son honradas en Bielgord. Teníamos allí una gran casa, una de cuyas alas la habíamos arrendado a un gentilhombre de poca fortuna. Vino éste a morir y su mujer murió también después de haber dado a luz a un hijo. El recién nacido quedó completamente huérfano. Mi madre lo recogió en su casa y al año siguiente nacía yo. Fuimos creciendo juntos, tuvimos los mismos preceptores y éramos como hermano y hermana. Cuando murió mi padre, mi madre se alejó de la ciudad y vino a establecerse con nosotros en este lugar. Cuando estuvimos en edad, mi madre me casó con su ahijado, nos naturalizó en este villar y se decidió a entrar en un convento. Después de habernos dado su bendición, nos recomendó vivir como cristianos, orar a Dios de todo corazón y guardar sobre todo el mandamiento más importante, que es el del amor al prójimo, ayudando a los pobres hermanos de Cristo, educando a nuestros hijos en el temor de Dios y tratando a nuestros siervos como hermanos. Así vivimos desde hace 10 años en esta soledad, procurando cumplir los consejos de mi madre. Tenemos un asilo para los mendigos, donde por el momento hay más de 10 enfermos y achacosos. Si te parece, mañana podemos ir a verlos. Cuando acabó de hablar, le pregunté, ¿y dónde está ese libro de Juan Clímaco que queréis enviar a vuestra madre? Entremos en casa y allí te lo enseñaré. Apenas habíamos empezado a leer cuando llegó el dueño de la casa. Nos abrazamos cristianamente como hermanos y me llevó a su cuarto diciendo, «Ven, hermano mío, a mi cuarto y bendícelo. Seguramente que mi mujer te ha cansado bastante. En cuanto encuentra a un peregrino o a un enfermo, se siente tan dichosa que no se separa de él ni de día ni de noche. Es una antigua costumbre de su familia». Entramos en su despacho. Qué cantidad de libros y de magníficos íconos, y qué bella cruz de tamaño natural, delante de la cual había un evangelio. Yo hice la señal de la cruz y exclamé, «Vos tenéis en casa, Señor, el paraíso de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo, su purísima Madre y sus santos servidores, y aquí sus palabras, sus vivientes e inmortales enseñanzas. No dudo que tenéis sumo gozo en pasar buenos ratos en tan buena compañía». «Así es», me respondió, «me gusta mucho la lectura». «¿Qué clase de libros leéis?», le pregunté. «Tengo muchos libros espirituales. Aquí está el Menologio, de las obras de San Juan Crisóstomo, de Basilio el Grande, muchas otras obras filosóficas o teológicas, y no pocos sermones de predicadores de nuestro tiempo. Esta biblioteca me costó 5.000 rublos». «¿No tendréis acaso una obra sobre la oración?», le pregunté. «Tengo mucha afición por los libros que tratan de la oración. Aquí hay un opúsculo muy reciente, obra de un sacerdote de San Petersburgo». El señor sacó un comentario sobre el Padre Nuestro y comenzamos a leerlo. Muy pronto llegó la señora con el té y los niños traían una gran bandeja de plata llena de cierta clase de pasteles que yo no había visto ni comido jamás. El señor tomó el libro de mis manos y lo puso en las manos de su mujer y dijo, «Ella nos va a leer, que lee muy bien, mientras nosotros dos repondremos fuerzas». La señora comenzó a leer. Al mismo tiempo que escuchaba, sentía la oración subir a mi corazón, y cuanto más leía, más se desarrollaba la oración y me llenaba de alegría. De repente vi pasar una figura rápidamente en el aire, como si fuera mi difunto anciano. No pude reprimir un movimiento, pero para disimularlo les dije, «Perdonadme, que me quería venir sueño».
En ese momento tuve la impresión de que el espíritu de mi anciano penetraba en el mío y lo iluminaba. Sentí en mí como una gran claridad y abundantes ideas sobre la oración. Justo cuando me persignaba, esforzándome por alejar tales ideas, la dama acabó su lectura y el Señor me preguntó si me había gustado, y comenzamos a hablar sobre el tema. Lo leído me ha gustado mucho, le respondí. Por supuesto que el Padre Nuestro es más grande y más precioso que todas las oraciones escritas que poseemos, por habérnosla enseñado el mismo Jesucristo. El comentario que de él habéis leído es bueno, pero todo él se refiere a la vida activa del cristianismo, mientras que yo he leído a los padres una explicación que es sobre todo mística y orientada a la contemplación. ¿En qué padres has encontrado esto? Pues en Máximo el Confesor, por ejemplo, y en la Filocalia en Pedro Damasceno. ¿Te acordaráis de alguna cosa? Repítenosla si te acuerdas. Desde luego que sí. Comienza así la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro que acabáis de leer, estas palabras significan que hay que amar fraternalmente a nuestro prójimo, por ser todos hijos de un mismo Padre. Y esto es muy cierto, pero los padres ponen a estas palabras un comentario más espiritual y dicen que cuando se pronuncian estas palabras hay que levantar el espíritu hacia el Padre Celestial y recordar la obligación de estar en todo momento en la presencia de Dios. Las palabras santificado sea tu nombre se explican en este libro por el cuidado que hay que tener en no invocar en vano el nombre del Señor, mas los comentadores místicos ven en ellas la petición de la oración interior del corazón, es decir, que para que el nombre de Dios sea santificado es preciso que se grabe en el interior del corazón y que por la oración perpetua santifique e ilumine todos los sentimientos y todas las fuerzas del alma. Las palabras vénganos tu reino son explicadas así por los padres: que venga a nuestros corazones la paz interior, el descanso y la alegría espiritual. En el libro se dice que las palabras el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, se refieren a las necesidades de nuestra vida corporal y a las cosas necesarias para correr en auxilio de nuestro prójimo. Pero Máximo el Confesor entiende por el pan cotidiano el pan celestial que alimenta el alma, es decir, la palabra de Dios y la unión del alma con Dios por la contemplación y la oración continua en el interior del corazón. La oración interior, dijo él, es cosa difícil y aún casi imposible para los que viven en el mundo. Aún para que hagamos sin pereza la oración ordinaria, tiene que ayudarnos el Señor con todo su favor. No habléis así, repliqué. Si fuera una empresa que sobrepuja a las fuerzas humanas, Dios no la hubiera exigido a todos. En la flaqueza se perfecciona mi poder, y los padres nos ofrecen medios que facilitan el camino a la oración interior. Nunca he leído cosa alguna referente a esto, dijo mi interlocutor. Si queréis, yo puedo leerlos algunos extractos de la Filocalia. Tomé este libro, busqué un pasaje de Pedro Damasceno en la tercera parte y leí lo que sigue. Debemos ejercitarnos en invocar el nombre del Señor más que la respiración en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Orad sin cesar, dice el apóstol, y con estas palabras enseña que nos hemos de acordar de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocupación. Si haces alguna cosa, has de pensar en el Creador de todo lo que existe. Si ves la luz, acuérdate de quién te la dio.
Si te acontece contemplar el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos están contenidos, admira y glorifica a aquel que las creó. Si te pones un vestido, piensa en aquel a quien se lo debes y dale gracias a él que provee a tu existencia. En una palabra, que todo movimiento te sea motivo para celebrar al Señor, y así orarás sin cesar, y tu alma estará siempre en la alegría. Ved qué sencillo, fácil y accesible es este método para cualquiera que tenga el menor sentimiento humano. Este texto les gustó mucho. El Señor me abrazó con entusiasmo, me dio las gracias, miró mi filocalia y dijo: tengo que comprar este libro. Lo encargaré a San Petersburgo, pero a fin de acordarme mejor de él, voy a copiar inmediatamente este pasaje que has leído. Díctamelo. Y lo transcribió inmediatamente con una escritura rápida y bonita. Luego exclamó: Dios mío, precisamente tengo aquí un icono de San Damasceno. Abrió el cuadro y fijó debajo del icono el papel que acababa de escribir y dijo: la palabra viva de un siervo de Dios puesta debajo de su imagen me moverá a menudo a poner en práctica este saludable consejo. Fuimos después a cenar. Todos estaban de nuevo en la mesa y junto con nosotros hombres y mujeres. Qué silencioso recogimiento y qué tranquilidad durante la cena. Terminada esta, hicimos la oración todos juntos, incluso los niños, y me hicieron leer el himno acatista al Dulcísimo Jesús. Los siervos se fueron a descansar y nosotros tres continuamos en el comedor. Entonces la señora me trajo una camisa blanca y unas medias, pero yo, inclinándome profundamente, le dije: buena madre, no puedo aceptar las medias que no me he puesto jamás. Nosotros llevamos siempre las bandas. Al poco rato volvió con una vieja blusa amarilla que fue cortando en bandas, y su esposo, diciéndome que mis zapatos no valían ya nada, me trajo unos nuevos del todo, que él calzaba por encima de sus botas. Vete al cuarto de al lado, me dijo. No hay nadie en él y podrás cambiarte de ropa. Me fui a cambiar y luego volví donde ellos. Me hicieron sentar en una silla y se pusieron a calzarme. El marido me enrollaba las bandas y la señora se puso a calzarme los zapatos. Al principio me resistí como pude, pero ellos me hicieron sentar diciendo: siéntate y calla, que también Cristo lavó los pies de sus discípulos. No pude resistirme más y me eché a llorar. Ellos lloraban igualmente. Entonces la señora se fue con sus niños a dormir, y yo me fui con el señor al jardín a conversar un poco. Allí pasamos largo rato. Estábamos sentados en tierra y de repente se me acercó y me dijo: respóndeme en conciencia y dime toda la verdad. ¿Quién eres tú? Tú debes ser de noble familia y quieres pasar por un infeliz. Sabes leer y escribir a la perfección y piensas y hablas correctamente. De seguro tú no has recibido la educación de un campesino. Os he hablado con el corazón en la mano a vos y a vuestra señora. Os he contado mis orígenes en toda verdad, y nunca he pensado en mentiros ni engañaros. ¿Y para qué? Lo que yo sé decir no viene de mí, sino de mi sabio y difunto anciano, o de los padres en los que he leído. La oración interior, que como ninguna otra cosa ilumina mi ignorancia, no la he adquirido de mí mismo. Ella nació en mi corazón por la divina misericordia y merced a las enseñanzas del anciano. Cualquiera puede llegar a lo que yo he llegado. Basta con sumergirse más silenciosamente en su corazón e invocar un poco más el nombre de Jesucristo, y luego empieza a descubrirse la luz interior y todo aparece claro, y en esta claridad se hacen patentes ciertos misterios del reino de Dios.
y es ya un gran misterio el que el hombre descubra esta capacidad de entrar en sí, y que se conozca en verdad, y que llore dulcemente sus caídas y su voluntad pervertida. No es muy difícil pensar rectamente y hablar con las gentes, antes es una cosa posible, porque el espíritu y el corazón existían antes que la ciencia y la sabiduría humanas. Siempre está en nuestras manos cultivar el espíritu por la ciencia y la experiencia. Pero donde no hay inteligencia, nada conseguirá nuestra educación. Lo que sucede es que estamos lejos de nosotros mismos y que no sentimos el menor deseo de acercarnos. Andamos siempre huyendo de miedo de encontrarnos frente a nosotros mismos. Preferimos las bagatelas a la verdad y pensamos mucho. Me gustaría llevar una vida espiritual y ocuparme de la oración, pero no tengo tiempo para esto. Los negocios y las ocupaciones me impiden entregarme a estas cosas con seriedad. Pero ¿qué es más importante y más necesario? ¿La vida eterna del alma santificada o la vida pasajera del cuerpo por la que pasamos tantas fatigas? Esta es la explicación de por qué las gentes llegan o a la sabiduría o a la animalidad. Perdóname, querido hermano, yo no te he preguntado por simple curiosidad, sino por benevolencia y por sentimiento cristiano, y además porque hace ya más de 2 años que encontré un caso totalmente curioso e interesante. Un día llegó a nuestra casa un viejo mendigo muy débil y decaído. Llevaba un pasaporte de un soldado libre y estaba tan pobre que iba casi desnudo. Hablaba poco y tenía las maneras de un campesino. Le dimos entrada en el asilo. Pasados 5 días cayó enfermo. Lo llevamos al pabellón y mi mujer y yo nos ocupamos enteramente de él. Cuando vimos claro que iba a morir, nuestro sacerdote lo confesó y le dio la comunión y los últimos sacramentos. La víspera de su muerte se levantó, me pidió papel y pluma e insistió en que la puerta estuviera cerrada y en que nadie entrase mientras escribiera su testamento, el cual yo debiera hacer llegar a su hijo en San Petersburgo. Quedé estupefacto cuando vi que escribía a la perfección y que sus frases eran perfectamente correctas y elegantes, y que rebosaban ternura. Mañana te quiero enseñar el testamento del que guardo una copia. Todo esto me causó gran admiración, y llevado de la curiosidad, le rogué que me contase su origen y su vida. Me hizo jurar que nada diría a nadie antes de su muerte, y para gloria de Dios me hizo el siguiente relato. Yo era un príncipe y poseía grandes riquezas. Llevaba una vida muy disipada, brillante y lujosa que se pueda imaginar. Mi mujer había muerto y yo vivía con mi hijo, que era capitán de la guardia. Una noche, mientras me preparaba para ir a un gran baile, me irrité contra mi criado. En mi impaciencia le golpeé en la cabeza y mandé que fuera enviado a su aldea. Esto era por la noche, y a la mañana siguiente el criado moría de una inflamación en la cabeza. No se dio mayor importancia al asunto, y aunque lamenté mi violencia, olvidé completamente lo sucedido. Pasadas 6 semanas el criado comenzó a aparecérseme en sueños. Noche tras noche venía a importunarme y hacerme reproches, repitiendo sin cesar: hombre sin conciencia, tú fuiste mi asesino. Más tarde comencé a verlo estando despierto. Las apariciones comenzaron a ser más frecuentes hasta que acabé por tenerlo presente casi de continuo. Al fin, al mismo tiempo que a mi criado, comencé a ver a otros muertos, hombres a quienes había ofendido gravemente y mujeres a las que había seducido. Todos me hacían reproches hasta no dejarme descansar.
tanto que ya no me era posible ni dormir, ni comer, ni hacer cosa alguna. Mis fuerzas estaban consumidas y ya no tenía sino huesos y pellejo. Los esfuerzos de los mejores médicos nada podían conseguir. Partí para el extranjero en busca de remedio, pero pasados 6 meses de cura, no solo no había progresado nada mi mejoría, sino que las terribles apariciones iban cada vez más en aumento. Me volvieron a casa más muerto que vivo. Mi alma conoció así, antes de estar separada del cuerpo, los tormentos del infierno. Desde entonces creía en el infierno y ya he experimentado lo que es. Mientras padecía estas torturas, comprendí al fin mi infamia. Me arrepentí, me confesé, envié a sus casas a mis servidores, e hice voto de pasar el resto de mi vida en medio de los trabajos más duros, y de ocultarme bajo los harapos de un mendigo, para ser así el más humilde siervo de las gentes de la más baja condición. Apenas había tomado esta decisión cuando cesaron las apariciones. Mi reconciliación con Dios me daba una alegría tal y tan grande sentimiento de confianza que no me lo puedo explicar todavía. De este modo comprendí también por experiencia lo que es el paraíso y cómo el reino de Dios se difunde por nuestros corazones. Al poco tiempo ya estaba completamente sano y puse mi proyecto en ejecución, provisto del pasaporte de un soldado que terminaba su servicio. Abandoné en secreto el lugar de mi nacimiento. Hace ya 15 años que ando recorriendo Siberia. Unas veces me he colocado en casa de algún campesino para trabajar según mis fuerzas, y otras he andado mendigando en nombre de Cristo. Cuánta felicidad he encontrado en medio de estas privaciones. Esto solo lo puede comprender aquel a quien la divina misericordia ha librado de un infierno de dolor para transportarlo al paraíso de Dios. Luego me entregó su testamento a fin de que yo lo remitiera a su hijo, y al día siguiente moriría. Aquí tengo una copia en la Biblia que está en mi saco. Si quieres leerla, te la enseñaré. Vela aquí. Abrí el papel y leí. En el nombre de Dios, glorificado en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo mío muy querido, hace ya 15 años que no has visto a tu padre, pero en su retiro él recibía a veces noticias tuyas y sentía por ti un amor paternal. Este amor es el que le mueve a enviarte estas postreras palabras, a fin de que te sirvan de lección en tu existencia. Tú sabes cuánto he sufrido para rescatar mi vida culpable y ligera, pero no sabes la felicidad que me ha traído, durante mi vida oscura errante, los frutos del arrepentimiento. Muero en paz en casa de mi bienhechor, que lo es también tuyo, porque los beneficios que recibe un padre se extienden igualmente al hijo afectuoso. Exprésale mi agradecimiento de todas las maneras que te sea posible. Al mismo tiempo, te dejo mi paternal bendición. Te exhorto a acordarte de Dios y a obedecer a tu conciencia. Sé bueno, prudente y razonable. Trata con benevolencia a tus subordinados. No desprecies a los mendigos ni a los peregrinos, acordándote de que sólo la desnudez y la vida errante han permitido a tu Padre encontrar la tranquilidad de su alma. Pidiendo a Dios que te conceda su gracia, cierro tranquilamente los ojos en la esperanza de la vida eterna, por la misericordia del Redentor de los hombres, Jesucristo. Así conversamos con este hombre que me hospedaba en su casa. En un momento dado yo le dije: yo creo, Señor, que vuestro asilo os trae bastante dolores de cabeza. Hay tantos hermanos nuestros que no se hacen peregrinos sino por dejadez o por pereza, y que andan por estos caminos como libertinos, según yo mismo he podido ver más de una vez. No, esos tipos son más bien raros, me respondió. Aquí apenas hemos acogido sino a verdaderos peregrinos.
y cuando se presenta alguno que no parece tan serio, nos portamos con él con mayor simpatía y lo tenemos un tiempo en el asilo. Puestos en contacto con nuestros pobres hermanos de Cristo, a menudo se corrigen y parten con un corazón manso y humilde. No hace mucho que tuvimos un caso de estos. Un comerciante de nuestra ciudad había caído tanto que todos lo echaban a palos y nadie le quería dar ni siquiera un pedazo de pan. El tal comerciante era borracho, violento, camorrista y además robaba cuando podía. Un día llegó a nuestra casa empujado por el hambre. Pidió pan y aguardiente, pues le gustaba mucho beber. Lo recibimos muy amablemente y le dijimos: quédate aquí y tendrás cuanto aguardiente te apetezca, pero con una condición. Después de haberte bebido, irás a acostarte y si armas el menor escándalo, no solo te echaremos para siempre, sino que pediré al presbote que te encierre por vagabundo. Aceptó y se quedó entre nosotros. Durante más de una semana bebió cuando le vino en gana, pero cada vez cumplió su promesa, y acaso por miedo de verse privado del alcohol, iba a buscar su cama y acostarse silenciosamente en el fondo del jardín. Cuando volvía en sí, nuestros hermanos del asilo le hablaban y le exhortaban a beber siquiera un poco menos. Así comenzó a hacerlo y a los 3 meses se había vuelto completamente sobrio. Ahora trabaja en alguna parte y no come el pan ajeno. Anteayer estuvo a visitarme. Cuánta sabiduría en esta disciplina conducida por la caridad, pensé yo y exclamé: bendito sea Dios, que con su misericordia está presente en vuestra casa. Acabada esta conversación, comenzó a invadirnos un poco el sueño, pero oyendo tocar la campana que llamaba al oficio de la mañana, nos fuimos a la iglesia en donde ya estaba la señora con sus niños. Oímos el oficio y después de la divina liturgia, yo estaba en el coro con el Señor y su hijo, mientras que la señora y su hijita estaban donde se abre el iconostario, a fin de poder ver la elevación de los santos dones. Oh Señor, y cómo oraban todos, y cuántas lágrimas de gozo derramaban. Sus rostros estaban tan iluminados que mirándolos me puse a llorar. Terminados los oficios, los señores, el sacerdote, los sirvientes y los mendigos se sentaron todos juntos a la mesa. Había como unos 40 mendigos, enfermos y niños. ¡Qué silencio y qué paz alrededor de la mesa! Yo, entrando en confianza, dije en voz baja al Señor: en los monasterios es costumbre leer la vida de los santos durante la comida. Aquí podrías hacer lo mismo, ya que tenéis el menologio completo. El Señor, volviéndose a su esposa, le dijo: verdaderamente, María, estaría bien introducir esta novedad, que sería un bien para todos. Yo haré la lectura en la primera comida, y luego tú, después nuestro sacerdote y nuestros hermanos, cada uno según su turno y según sus conocimientos. El sacerdote dejó de comer y dijo: escuchar, eso se hace con gran placer, pero leer, para eso yo no tengo un momento libre. Apenas he puesto los pies en mi cama, ya no sé qué hacer ni por dónde empezar, que si los niños, que si los animales entran en el campo ajeno, todo el día se pasa en cosas por el estilo, sin que uno le quede un minuto para instruirse. Todo lo que aprendí en el seminario hace ya tiempo lo tengo olvidado. Al oír tales cosas yo me estremecí, pero la señora me tomó del brazo y me dijo: él habla así por la humildad, siempre rebaja los propios méritos, pero es un hombre excelente y piadoso. Quedó viudo desde hace 20 años, educa a sus hijos y además celebra los oficios muy a menudo. Estas palabras me recordaron una sentencia de Nicetas Estetatos en la Filocalia. La naturaleza de los objetos se aprecia según la disposición interior del alma, es decir, que cada uno se forma una idea de los demás
según lo que es Él mismo. Y más adelante añade, el que ha llegado a la oración y al verdadero amor, no distingue ya entre los objetos, ni distingue al justo del pecador, sino que ama por igual a todos los hombres y no los condena. Lo mismo que Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos. De nuevo guardamos silencio. Enfrente de mí estaba sentado un mendigo del asilo completamente ciego. El Señor le daba de comer, le partía el pescado, le llevaba la cuchara a la boca y le servía de beber. Yo lo miraba con mucha atención y notaba que en su boca, siempre entreabierta, su lengua se movía continuamente. Yo me pregunté si acaso recitaría la oración y seguí mirándole con más atención. Al final de la comida, una anciana se puso mal, se ahogaba y daba grandes gemidos. El señor y su esposa la llevaron a su cuarto a acostarla y la echaron en el lecho. La señora se quedó a cuidarla. El sacerdote, por lo que pudiera suceder, se fue en busca de los santos dones, y el señor mandó a preparar un coche para ir a buscar un doctor a la ciudad. Cada uno se fue por su lado. Yo sentía en mí como un hambre de oración. Notaba como una violenta necesidad de dejarla salir, pues hacía ya 2 días que carecía de tranquilidad y silencio. Sentía en mi corazón como un río pronto a desbordarse y extenderse por todos los miembros, pero como los retenía dentro, tuve un violento dolor en el corazón, pero un dolor bienhechor que únicamente me inclinaba a la oración y al silencio. Entonces comprendí por qué los verdaderos adeptos de la oración continua huían del mundo y se escondían lejos de todos. Comprendí igualmente por qué el bienaventurado Ezequiel dice que la conversación más elevada no pasa de ser una charla si se prolonga demasiado, y me acordé asimismo de las palabras de San Efrén el Sirio. Un buen discurso es plata, pero el silencio es oro puro. Pensando en todas estas cosas, llegué al asilo. Todos dormían después de la comida. Yo subí al desván, me calmé, descansé y oré un poco. Cuando los pobres se despertaron, fui en busca del ciego y lo llevé al jardín. Nos sentamos en un rincón solitario y comenzamos a hablar. Dime en el nombre de Dios y por el bien de tu alma, ¿tú rezas la oración de Jesús? Hace tiempo que la repito sin cesar. ¿Qué efectos produce en ti? Solo sé que ni de día ni de noche puedo prescindir de ella. ¿Cómo te reveló Dios esta actividad? Cuéntamelo con todo detalle, querido hermano. Así lo haré. Yo soy un artesano de este lugar que ganaba mi pan trabajando de sastre. Recorría también las otras provincias, iba por los pueblos y cosía los trajes de los campesinos. En una aldea me aconteció que hube de quedarme bastantes días en casa de uno de sus habitantes para vestir a toda la familia. Un día de fiesta en que no había nada que hacer, vi 3 libros en la repisa sobre los iconos y les pregunté, ¿hay alguien entre vosotros que lea? Y me respondieron, no hay nadie. Esos libros eran de mi tío, él era instruido. Tomé uno de los libros, lo abrí al azar y leí las siguientes palabras que todavía recuerdo. La oración continua consiste en invocar sin cesar el nombre del Señor, sentado o de pie, en la mesa o en el trabajo, en toda ocasión, en todo lugar, en todo tiempo se ha de invocar el nombre del Señor. Reflexioné lo que había leído y vi que eso me convenía mucho, de modo que mientras me hallaba cosiendo, me ponía a repetir por lo bajo la oración, y con esto me sentía feliz. Las gentes que vivían conmigo en la isba se dieron cuenta de lo que hacía y se burlaban de mí. ¿Eres un brujo para que estés murmurando sin cesar?
¿O es que estás ensayando algunos pases de magia? Para que no me vieran dejé de mover los labios y me puse a decir la oración moviendo solo la lengua. Al fin me acostumbré tanto a ello que mi lengua la recita día y noche y eso me hace mucho bien. Continué muchos años en mi trabajo hasta que de repente quedé ciego. En nuestra casa, en la familia, casi todos tenemos cataratas. Como soy pobre, el municipio me encontró una plaza en el asilo de Tobolsk. Allí pienso ir, pero los dueños de esta casa me han retenido aquí porque quieren prepararme un carricoche que me lleve hasta allí. ¿Cómo se llama el libro que leísteis? ¿No era la Filocalia? La verdad no lo sé. Nunca se me ocurrió mirar el título. Fui en busca de mi Filocalia, busqué en la cuarta parte las palabras del patriarca Calixto, que me había repetido de memoria el anciano, y comencé a leer. Es lo mismo que yo leí, exclamó el ciego. Lee, lee, hermano mío, porque estas cosas son preciosas. Cuando llegué al pasaje que dice que hay que orar con el corazón, me preguntó qué significaba aquello y cómo practicaba. Yo le dije que toda la enseñanza de la oración del corazón estaba expuesta en detalle en este libro que se llama La Filocalia, y él me pidió con insistencia que lo leyera todo lo que a ella se refería. Así lo haremos, le dije. ¿Cuándo piensas partir para Tobolsk? Si quieres partimos inmediatamente, me respondió. Muy bien, entonces yo quisiera marcharme mañana. Podemos partir juntos y durante el camino yo te iré leyendo todo lo que se refiere a la oración del corazón y te enseñaré cómo descubrir tu corazón y el modo de penetrar en él. Y el carricoche, me dijo, no te acuerdes del carricoche. De aquí a Tobolsk solo hay 150 versas, que haremos caminando sin apresurarnos. Y mientras vayamos caminando, podremos muy bien ir leyendo y conversando sobre la oración. De esta manera nos pusimos de acuerdo. A la noche vino el Señor a llamarnos a la cena, y después de esta le declaramos nuestro propósito de marcharnos, y que no teníamos necesidad del carruaje, porque preferíamos ir leyendo la Filocalia, a lo que nos respondió: la Filocalia me ha gustado mucho. Ya he escrito la carta y preparado el dinero, y mañana, al ir a los tribunales, pienso enviarlo todo a San Petersburgo, para que me envíen el libro con el primer correo. Y según lo convenido, al día siguiente por la mañana, nos pusimos en marcha, después de haber dado rendidas gracias a nuestros bienhechores por su caridad y mansedumbre. Los dos nos acompañaron una versta y nos dijimos adiós.